iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste sola, ven con nosotros. Gracias a Dios que nos permite encontrarnos de nuevo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les habla su pastor y amigo, Monseñor José Clavijo Méndez, en este su programa Palabras del Pastor, que se emite de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, y que también pueden encontrar en las redes y en la página web de la diócesis de Sincelejo para escucharla en otro momento distinto a la emisión y poder incluso trabajar con sus comunidades o con sus familias estos temas que nos están llevando a profundizar en el tema de la reconciliación. Y lo estamos viendo gracias a este proyecto que se llama En Camino hacia la Reconciliación, programas con los que estamos profundizando en el mensaje que el Santo Padre nos dejó en su visita a Colombia. El tema de la reconciliación, uno de los temas fundamentales tratados por el Santo Padre y que precisamente nos permite en este momento ir alargando ese mensaje, irlo profundizando a la luz de la palabra de Dios. Estamos también abriendo la palabra de Dios, pasajes que nos van orientando, que nos van ayudando sobre este tema de la reconciliación. Habíamos visto en el programa anterior estas dos figuras, Caín y Abel, dos hermanos, hijos de la primera familia de la historia según la Biblia, hijos de Adán y de Eva, la primera pareja que hubo en el mundo. Del pecado de Adán y Eva se desprende el asesinato de Abel por parte de Caín. Adán y Eva, padre y madre, Caín y Abel, hermanos de la misma sangre, un asesinato. Así se abre en el primer libro de la Biblia un capítulo sobre la fraternidad, pero se abre con un plato fuerte, con un plato amargo. No todas las parejas de hermanos, ni todos los hermanos son así. Vamos a ver otro caso en el día de hoy, que no termina, gracias a Dios, en asesinato, aunque hay muchas probabilidades de que vuelva a repetirse la historia. Pero bien, será otro momento en que a la luz de la Sagrada Escritura podremos ir profundizando en el tema de la reconciliación. Qué triste cuando la reconciliación no es posible y se acaba con una enemistad eliminando al enemigo. Qué duro cuando hay dificultades de crear fraternidad, pero finalmente, después de muchas luchas, de muchos combates, de mucho ir y venir, se logra finalmente que los hermanos puedan convivir como hermanos. Este será nuestro capítulo de hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nuevamente venga a nuestro encuentro en este momento, que nos ilumine, que nos ayude a profundizar en este mensaje de la Sagrada Escritura. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que al abrir el Sagrado Libro encontremos en él su palabra, una palabra escrita en un lenguaje tan diferente. Quien se acerca a la Sagrada Escritura pensando encontrar en ella lenguajes edificantes, pensamientos positivos, pensamientos agradables, frases bonitas, se va a decepcionar enormemente. Es por eso que nosotros necesitamos, cuando abrimos la Sagrada Escritura, la ayuda de personas conocedoras de los temas que nos puedan iluminar, tener a quien preguntar, porque no basta con leer las historietas. La historieta de Caín y Abel no es apta para menores de edad, y tal vez tampoco la de Esaú y Jacob, porque no son ningún modelo para los hermanos. Y por eso necesitamos de la ayuda de personas que conocen del tema y que nos dicen, mire, lo que pasa es que esto tiene que entenderse así y así. Es verdad, la oración nos ayuda mucho, pero el hacerlo en comunidad y el hacerlo en comunidad cristiana bajo la guía de quien tiene el don de enseñarnos, de interpretarnos, de darnos las pistas correctas para una interpretación y una aplicación de la Sagrada Escritura. Porque si dejamos a la libre interpretación lo que cada uno quiera entender, pues la mayoría normalmente se conforman con la historieta, que Caín mató a Abel, que Esaú se fue a vivir a donde su tío Labán, que allí se enamoró de sus primas, que fueron felices, que no sé cuánto, ¿no? Estas historias ni quitan ni ponen, ni quitan ni dan, si las tomamos solamente como historia. Otras historias, como tantos otros cuentos y mitos de la humanidad, que pueden ser simpáticos, más simpáticos, menos simpáticos, pero pocas enseñanzas nos dejan.
En cambio, si abrimos la Sagrada Escritura bajo la guía del Espíritu Santo y de las personas que pueden explicárnosla, podemos sacar mucho fruto de él. Bien, esto para decirles que este método requiere de una persona que nos explique. Como ustedes están en sus casas, tienen a lo mejor su Biblia en la mano, quieren entenderla, pero no hay la persona que las explique. Yo me tomo este trabajo, llegar hasta su casa, reunir a su familia, llegar hasta su comunidad, reunirla y decirles, mire, esto hay que entenderlo así, de esta manera. Esta es la interpretación adecuada de esta historia. Es lo que estamos haciendo y espero que ustedes puedan sacar el fruto de estos encuentros a través de la radio. Vamos a hacer nuestra oración para pedirle al Señor luces para entender esta historia de hoy. Señor, te damos gracias, porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos vamos a ir mucho más adelante en este mismo libro del Génesis. Es una historia larga. Habría que leer toda la historia de Jacob. No lo podemos hacer aquí en el programa. La historia de Esaú y de Jacob. La historia de esta familia para entender el pasaje. Espero que ustedes lo hagan antes del próximo programa para que conozcan un poco más el contexto. Lo que vamos a leer es simplemente un episodio más bien ubicado al final de la historia. Es el final de la historia, de una larga historia en la que Jacob tuvo que huir de su hermano porque había un grave y serio riesgo de que Esaú terminara asesinando a su hermano Jacob. Y tenía sus motivos. Humanamente hablando, tenía sus motivos muy serios. Vamos a recordar simplemente algunas cosas antes de leer la palabra, el texto bíblico como tal. Hay algunos datos que vale la pena por lo menos mencionar y tener presente. Esaú y Jacob son hermanos gemelos, por tanto hijos del mismo padre y la misma madre. Esto es muy frecuente en la Sagrada Escritura. Como hermanos gemelos, pues son parecidos. Todos los hermanos gemelos se parecen entre sí. Pero al igual que Caín y Abel, hay motivos de celos entre ellos. Celos tan grandes que conducen a la envidia y al odio y que llevan a desear la muerte del hermano. Y es que ya la Biblia nos presenta esta competencia entre Esaú y Jacob desde el vientre materno, el día que nacieron, capítulo 25 del Génesis. Jacob aparece queriendo suplantar a Esaú, porque aunque eran gemelos, uno nació primero, el mayor, y otro nació enseguida, el menor. Pero nacieron de tal manera, yo los remito al versículo 22 del capítulo 25, que ya se veía la fuerte competencia que iba a haber entre los dos. Es posible que los padres tengan también su responsabilidad. En efecto, la Biblia no esconde otros motivos que se fueron sumando. Por ejemplo, no esconde que Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. De hecho, Isaac, en los temas de la Sagrada Escritura, los padre varón, siempre prefiere al primogénito, al que nace primero. Aquí evidentemente Esaú nació primero, era el primogénito. Pero como eran gemelos, eso de primogénito queda muy relativizado. Y sin embargo,
Isaac era un hombre más bien débil, no era un hombre fuerte, no era un hombre de temperamento, no era un hombre de carácter, pues se deja llevar por sus sentimientos y ya maleduca a sus hijos, digámoslo así, porque su comportamiento genera de alguna forma el resentimiento que se va dando entre Esaú y Jacob. Pero Sara tampoco ayuda, porque Sara entonces sobreprotege a Jacob, no lo deja ir a trabajar, lo mantiene siempre en la casa, lo consiente, y ellos celebraron el drama, porque seguramente que tanto Isaac como Sara, después de que se produce el drama de que Jacob tiene que salir de la casa, tendrán que haber hablado entre ellos y decir, nosotros tenemos la culpa, nosotros maleducamos a nuestros hijos, nosotros no tuvimos la suficiente entereza, el suficiente carácter para educarlos como se deben educar los hijos. ¿Cuántas veces en nuestras familias pasa lo mismo y no nos damos cuenta? Nos parece que es así como hay que hacer y luego terminamos pagando consecuencias, llorando a lágrima viva nuestra falta de carácter, nuestra falta de temple, nuestra falta de firmeza frente a las formas de ser de nuestros hijos. Para colmo de males, los nombres de estos dos muchachos, los nombres se escogían de una forma simpática en la Sagrada Escritura. Esaú, el peludo, ¿no? Eso significa Esaú, el velludo, el peludo, es un hombre cazador. De hecho, se llama el peludo porque era rubio, pero todo su cuerpo estaba cubierto de pelo, como un mono. Él es cazador, va desarrollando fuerza, musculatura, en una lucha frontal y salvaje contra la naturaleza, cazando, cultivando, administrando en cierta forma las tierras de Jacob su padre. En cambio, a Jacob se le llama Jacob, es decir, el suplantador. Y Jacob va a desarrollar una serie de virtudes que no le deseo a mucha gente. Embaucador, avivato, tramposo. Eso le va a servir un poco más adelante, allá en la tierra de su tío Labán. Pero no es un agua dulce este Jacob, no es perita en dulce. O no, si quisiera así como dar un concepto y decir, bueno, ¿quién es mejor de los dos? Ciertamente que uno se inclina por Esaú, el otro es de cuidado. Así va creciendo la distancia entre los dos hermanos, y la más habilidosa busca el momento oportuno para quedarse con la mejor parte, que es la bendición y la herencia. Aquí Jacob echa mano de sus habilidades de trampa y de engaño. Lo triste es que es secundado por su madre. Pero nosotros vamos a ver cómo todas estas acciones de intrigas en la Sagrada Escritura se transforman en bendiciones. Interesante. No estoy invitándolos a que hagan el ensayo a ver si a ustedes también les funciona así. Pero la Sagrada Escritura va viendo cómo, nos va mostrando cómo esas acciones terminan en bendiciones, a pesar de los errores de los hombres. Interesante. ¿Cómo se le ocurre a Esaú, por más hambre que tenga, y ahí está demostrando Esaú su materialismo, no es el hombre tan correcto como pudiera pensar? ¿Cómo se le ocurre vender lo más precioso de una familia, que es su derecho de primogenitura, por un plato de lentejas que tramposamente le vende su hermano? Esaú será reconocido en la Sagrada Escritura por esto: vender lo más sagrado en aquel entonces, la primogenitura. No es solamente un negocio mal hecho, es que el problema es mucho más grave. El problema es no valorar el don de Dios, no valorar su responsabilidad, dejarse llevar por la glotonería y no importarle absolutamente su responsabilidad frente a la historia de la salvación. Por eso, como les digo, cuando leemos estas historias hay que ir más allá de lo que se lee literalmente en el texto. Aquí ya nos permite ir un poquito más profundo. Si nos inclinamos a nuestras pasiones y ellas nos dominan, podemos llegar a vender incluso nuestra alma al diablo, como se dice generalmente. Quien no valora las bendiciones de Dios se hace indigno de la primogenitura. Esaú parece desconocer lo valioso, el don tan grande al que había accedido en su familia. Es la bendición prometida a Abraham, le pertenecía a él, pero él la desprecia. Lo importante es saciar el hambre. Muchas veces las necesidades materiales también nos hacen perder a nosotros el horizonte de lo sagrado. Y es que lo que comienza mal termina mal. Estos gemelos desde el nacimiento tienen sus problemas internos. Hay problemas que vienen de familia,
Jacob es un aprovechado, sabe que su hermano es débil frente a lo material, frente a las debilidades propias del hombre. Esaú es un ser instintivo, solo piensa en llenar su vientre, y Jacob aprovecha. Esaú, nos asegura la Escritura, no es solamente una sospecha, Esaú toma una decisión. Cuando las cosas se vuelven color de hormiga, Esaú, al igual que Caín, comienza a maquinar dentro de sí el asesinato de su hermano. Y la cosa se vuelve tan grave que otra vez, con la complicidad de Sara, Jacob tiene que huir, irse sin nada, salir corriendo, salir huyendo, sin nada, con una mano delante y otra atrás. Jacob termina lleno de bendiciones, de riquezas, se casa con las 3 hijas de Labán. Labán le quiere meter trampa porque también era tramposo, pero se encontró con uno más tramposo que él. Jacob, a pesar de todo, es un fugitivo, está lejos de su casa, lejos de su tierra. Esaú se quedó en la casa, se quedó con la tierra. Esaú, por revancha, comete otro error. En la Sagrada Escritura es importante hacer alianzas con los hijos de la alianza, con los hijos de la promesa de Dios. Esaú, por revancha, por ofender a su padre, empieza a casarse con las mujeres cananeas. Y esto produce un alejamiento de los hermanos que se separan con odio. El uno escapa temiendo la represalia y el otro se queda maquinando y esperando el momento oportuno, porque tarde o temprano Jacob tiene que volver. Y cuando vuelva, recibirá su merecido. Sin embargo, los dos terminan lejos de la casa paterna. El uno lejos físicamente, el otro lejos espiritualmente. Es un verdadero drama, y un verdadero drama que se teje en la familia. Sin embargo, vamos a ver la reconciliación. La reconciliación no es fácil. Jacob algún día tiene que volver, y de hecho vuelve. Pero vuelve en medio de un combate interno. Se trata de volver por la promesa de Dios, en virtud de la promesa de Dios, pero está de por medio su hermano. Y en ese retornar, porque fue echado de la casa de Labán y de la tierra cananea, lo echaron por tramposo, lo echaron por ser Jacob quien era. Le dijeron, lárguese de aquí. Y tiene que huir con las hijas de Labán, que son sus esposas, con sus hijos, con sus ganados, que había hecho mucha riqueza allí donde Labán, y tiene que enfrentar un duro combate. Es una lástima que el tiempo no nos dé para explicar esto más profundamente. Un duro combate. Y aquí se nos dice, el combate es contra Dios. Es el combate de la fe. Jacob es herido por Dios y quedará cojo por el resto de su vida como signo de su combate contra Dios. Al verse vencido por aquel ser misterioso, Jacob pide su bendición. Le dice, tú eres más valiente que yo necesito que seas mi aliado. Es la alianza de Jacob con Dios. Jacob busca ese aliado más fuerte que él. Y esa alianza con Dios será la que permite que el encuentro con Esaú no sea otra tragedia, sino un encuentro de dos hermanos que, a pesar de las diferencias, a pesar de las historias, terminan conviviendo en el mismo territorio, independiente el uno del otro. Ciertamente no construyeron comunidad, no construyeron fraternidad, pero aprendieron a vivir en paz. Aprendieron a compartir con respeto, respetando al otro como es, respetando al otro con su historia, y a no hacerse la guerra entre ellos. Esaú se va hacia Seir y Jacob se va hacia Sucot. Cada uno hará su vida, cada uno vivirá plenamente. No podrán estar juntos como deberían estar los hermanos, pero están reconciliados, ya no se tienen miedo, y cada uno experimentará por su parte bendiciones de parte de Dios. El uno era para el otro. Isaac suplicó, dice el Génesis 25, a Dios en favor de su mujer que era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Como vemos, no es fácil ser hermanos, no es fácil construir fraternidad. No podemos idealizar un proyecto como el de la comunidad o el de la fraternidad, porque la realidad se impone y la realidad es muy dura. Por eso ahí tiene que actuar el Espíritu Santo, como probablemente veamos más adelante. Humanamente, este es un proyecto imposible. Tiene que intervenir Dios. Por eso decíamos, la reconciliación es obra de Dios. Pero no por esto, no porque sea difícil, tenemos que decir es imposible. Ni tenemos que negar el valor de la fraternidad, ni tenemos que llenarnos de pesimismo y decir esto no es posible. Esto es un anhelo tonto. No,
y tenemos el testimonio de la Sagrada Escritura. Hablar de fraternidad resultaría idílico si no partimos de lo duro de la propia humanidad con sus virtudes y sus defectos. Pero no podemos negarnos a construir. Desde que somos gracia de Dios Padre, podemos construir casas de hermanos y de hermanas, permitiendo que cada uno viva su propia vida, respeto del otro, libertad mía y libertad del otro, pero siendo bendición y ayuda el uno para el otro. Hagámonos unas preguntas. ¿En tu familia se dan preferencias que colocan en situación de conflicto a los hermanos? ¿Qué estoy dispuesto a perder y qué estoy dispuesto a ofrecer para reconciliarme con mis hermanos? Quedémonos en el ámbito familiar. Después tal vez pensaremos en otros ámbitos, pero hay mucho que hacer en nuestra familia, ¿verdad? Pensemos y pidámosle a Dios luces para hacerlo. Del libro del Génesis, capítulo 33, versículos 1 al 11. Alzó Jacob la vista, y viendo que se acercaba Esaú con sus 400 hombres, repartió sus hijos entre Lía, Raquel y las 2 criadas. Puso delante las criadas con sus hijos, detrás a Lía con los suyos, la última Raquel con José. Él se adelantó y se fue postrando en tierra 7 veces hasta alcanzar a su hermano. Esaú corrió a recibirlo, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó llorando. Después, echando una mirada, vio a las mujeres con los hijos y preguntó: ¿qué relación tienen estos contigo? Respondió Jacob: son los hijos con que Dios ha favorecido a tu siervo. Se acercaron las criadas con sus hijos y se postraron. Después se acercó Lía con sus hijos y se postraron. Finalmente se acercó José con Raquel y se postraron. Le preguntó: ¿qué significan todas esas caravanas que he ido encontrando? Contestó Jacob: es que quería congraciarme con mi señor. Replicó Esaú: yo tengo bastante, hermano mío, puedes quedarte con lo tuyo. Jacob insistió: de ninguna manera. Hazme el favor de aceptarme los presentes que te he traído, pues he visto en ti un rostro benévolo, y esto es como ver el rostro de Dios. Acepta este obsequio que te he traído, ha sido un regalo de Dios y es todo mío. Y ante tanta insistencia, Esaú aceptó. Después propuso: en marcha, yo iré a tu lado. Le replicó: mi señor sabe que los niños son débiles, que las ovejas y vacas están criando. Si los hago caminar una jornada, se me morirá todo el rebaño. Pase mi señor delante de su siervo. Yo procederé despacio, al paso de la comitiva que va delante y al paso de los niños. Esaú le dijo: te daré algunos de mis hombres como escolta. Replicó Jacob: por favor, no te molestes. Ese mismo día, Esaú prosiguió camino de Seir, mientras Jacob se trasladó a Sucot. Allí construyó una casa e hizo establos para el ganado. Palabra de Dios. Bien, mis hermanos, son temas tan intensos que el tiempo no nos da, pero qué bueno que nos iniciemos en este tipo de lectura de la Sagrada Escritura que nos hace pensar y nos hace profundizar. Vamos a pedirle a Dios su bendición, su ayuda, su gracia. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que se quede en nosotros y que nos revele toda esta sabiduría oculta que hay en la Sagrada Escritura. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
Gracias, mis hermanos, por permanecer en este su programa Palabras del Pastor. Gracias por acompañarnos todos los días en este encuentro maravilloso. Qué bueno que estamos reflexionando sobre temas familiares. Qué bueno mirar nuestras familias y ver las descomposiciones que hay no solamente en otras familias, sino en mi propia familia. Y qué bueno pedirle a Dios esta sabiduría que nos da la Sagrada Escritura para transformar nuestras familias. Reconciliación entre Esaú y Jacob. No fue fácil ni al comienzo, tampoco fue fácil al final, pero lograron convivir, lograron respetarse, lograron aceptar cada uno al otro con sus diferencias, trazando unas líneas sutiles en que no se provocaran roces nuevamente, cada uno con lo suyo, pero el uno junto al otro como buenos vecinos. Qué ejemplo tan grande hemos recibido de reconciliación. Vamos a pedírselo también al Señor, que en nuestras familias pueda suceder lo mismo, con la gracia de Dios y sobre todo con la gracia de Cristo, que no tuvieron porque no lo conocían Esaú y Jacob. Mis hermanos, el Señor los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga esas realidades familiares duras que hay y les ayude a encontrar el camino. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es tan maternal que me ha engendrado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos.